La Biblia no nos presenta a Dios como un Dios distante, no nos lo presenta como un Dios lejano o como un Dios malvado o como un Dios que nos observa simplemente desde lejos y se queda esperando a ver qué es lo que va a pasar con nosotros. No, la Biblia nos presenta a Dios como un Dios cercano, como un Dios bueno, como un Dios que su fidelidad es inagotable. La Biblia dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Yo siempre les digo, iglesia, que nosotros todos los días estrenamos misericordia del Señor, porque la Biblia dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Y para esto vamos a ir a nuestras Biblias, al libro de Isaías, capítulo 43, versículo 16. Isaías 43, 16. Y dice así la palabra del Señor. Así dice Jehová, el que abre camino en el mar y sendas en las aguas impetuosas. Y aquí dice el que abre camino. No nos habla el que abrió camino, sino el que abre camino. Nos está hablando del presente, de este momento actual. El mismo Dios que hizo milagros en la antigüedad sigue haciendo milagros hoy. Dios no se quedó simplemente en el pasado y no, lo que venimos a escuchar no es, ay, tan chévere eso que el Señor hizo hace tantos años, ay, tan chévere eso que el Señor hizo con el pueblo de Israel, ay, tan chévere cuando el Señor sanó al paralítico. No, el mismo Dios que hizo milagros hace 2000 años, hace tantos años, lo sigue haciendo hoy. El mismo Dios que abrió el mar rojo, el mismo Dios que abrió el Jordán, es el mismo Dios que está en este lugar. Y es el mismo Dios que quiere hacer milagros. Y continúa diciendo más adelante, el 43, 18, 19, dice: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí, yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz, no la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Y aquí dice algo muy importante, dice otra vez. ¿Cuándo el Señor lo va a hacer? Otra vez. No es, ay, es que el Señor ya hizo ese milagro conmigo, es que el Señor ya me suplió antes. No, aquí la Biblia es clara y dice que otra vez el Señor lo va a hacer. Otra vez el Señor lo quiere hacer y otra vez el Señor lo puede hacer. ¿Por qué? Porque la misericordia del Señor no se agotó en tu milagro pasado, no terminó en la bendición que te dio tal vez la semana pasada. Dios no terminó cuando hizo el último milagro en tu casa, en tu vida, cuando te dio la última victoria. Y por eso aquí la palabra dice que el Señor lo va a hacer otra vez. Y abrir camino en tierra, aunque no es tan fácil en algunas tierras abrir camino, pero es posible. Traen maquinarias, traen excavadoras, y lo que antes era tal vez bosque, selva, ahora con todas estas máquinas se ha vuelto en grandes ciudades, ¿cierto? En grandes edificios. ¿Por qué? Porque es una posibilidad. Y entonces muchas veces nosotros leemos en la Biblia que dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirían a ese monte, quítate y muévete de ahí, y el monte, ¿qué va a hacer? Lo hará, ¿cierto? Dice la palabra del Señor. Pero muchos pensamos que simplemente es una forma de hablar y que es una metáfora. Pero hay momentos en la vida en que Dios decide mostrarnos cuando que nuestra fe debe estar activa. Y las montañas se mueven, claro que se mueven. ¿Por qué? Por el poder del Señor, por el poder del Espíritu Santo. Y a veces uno habla de estas cosas que pasan, y yo escuché un testimonio del pastor Satirio dos Santos en la iglesia de Cúcuta. Dice que él compró un terreno muy barato, pero él no sabía qué había comprado, pero le pareció tan barato que lo pagó. Pero cuando él fue a mirar este terreno,
pues era una gran montaña. Entonces, cuando él vio que el terreno que había comprado tan barato era una montaña, dijo, no, nos robaron, nos tumbaron y ahora yo cómo le voy a explicar a la iglesia que yo no compré un lugar para construir la iglesia, sino un monte. Yo cómo voy a construir en ese monte. No era un terreno para construir, sino que era una montaña. Se sintió estafado y dijo, ahora yo cómo voy a construir una iglesia en ese lugar. Y dice este testimonio que él estaba al lado, hagan de cuenta como el hermano Tomás con el pastor. Estaba al lado, estaba su Tomasito al lado, que era un hermano que se llamaba Jairo. Y entonces le dicen, no, Jairo, ahora ¿cómo le vamos a explicar a la iglesia que nos robaron? Y entonces Jairo le dice al pastor, le dice, pero pastor, usted predica que toca orar y que toca decirle a la montaña, montaña, te tienes que mover. Y pues, pastor, fácil, es que vamos a orar y esa montaña se tiene que mover. El pastor le dice, sí, Jairo, sí, pero es que son metáforas, pues tampoco es que sea así, no va a suceder así. Y Jairo con esa fe, no, pastor, vamos a orar. Y el pastor, no, Jairo, y trataba de explicarle, y Jairo no entendía. Y le dice, bueno, pastor, el pastor por quitárselo de encima en ese momento y preocupado con esa gran montaña, cómo iban a construir, le dice, listo, listo, Jairo, mañana nos vemos temprano. Y le dice, listo, pastor, nos vamos a ver en este mismo punto y vamos a orar al Señor para que quite esa montaña. Y se va el pastor Satirio dos Santos a su casa y habla con su esposa y le dice, no, imagínense que lo que nos vendieron fue una montaña. Y Jairo dice que tenemos que orar porque la Biblia dice que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, la montaña se va a quitar. Y bueno, pero mañana me voy a ir a ver con él, le voy a explicar que pues eso tampoco es así y que nos devuelvan la plata. Bueno, y al otro día se va el pastor se encuentra con Jairo. Y Jairo tenía gran parte de la congregación en ese lugar. Y el pastor cuando ve a toda esa gente dice, no, pues convencer a uno era más fácil, pero yo ahora cómo le digo a todos estos que eso no va a pasar. Y el pastor, entonces el pastor le dice Jairo al pastor, pastor, ore porque usted tiene fe y esa montaña se va a derribar, se va a caer, vamos. Y el pastor no sabía qué hacer, con un ojo abierto, otro cerrado, le dijo, no, Jairo, yo le doy el privilegio de que usted ore porque usted, pues con esa fe de Jairo. Y Jairo empieza, montaña, quítate, montaña, muévete, montaña. Y todos los hermanos que estaban detrás de él, amén y amén. Y con esa fe que ellos tenían la convicción de que iba a suceder. Y el pastor, ay Dios santo bendito, casi es que se echa la bendición y todo. Y entonces... Y en ese momento que estaban orando, empezó a las pequeñas piedras que habían empezaron a moverse, ¿sí? Empezaron a moverse y todos pensaron que estaba temblando. Y pues no, no estaba temblando. No saben cómo, no les estoy diciendo que el Señor quitó inmediatamente la montaña, no saben cómo, pero llegaron maquinarias y bueno, todas esas máquinas que remueven montañas, no saben quién las mandó, de dónde, pero sí sabían que venían de Venezuela y que tenían la orden de quitar esa montaña. Entonces, hay cosas que no van a suceder como que la montaña se desaparezca, pero el Señor lo va a hacer. El Señor va a usar instrumentos, personas, gente que tú y yo no conocemos para que el Señor haga esto. Y eso pasa con gente que le cree al Señor, con gente que dice, Señor, yo no sé cómo, Dios, pero tú lo vas a hacer. Y a veces dicen, no, es que el pastor es el que tiene más fe. Y ustedes a veces dicen, no, es que yo voy para que el pastor ore. Y ustedes no saben cuánta fe ustedes tienen. A veces muchos de ustedes pueden tener fe más que su pastor, pero no creen en la fe que el Señor ha puesto en ustedes. Y aquí pasa algo, Dios siempre mueve las montañas de formas diferentes, pero Él siempre remueve esas montañas. A veces usa milagros sobrenaturales, a veces usa personas, a veces usa recursos que ni siquiera nosotros sabían que existían. ¿Por qué? Porque cuando nuestra fe es verdadera, las montañas no se quedan donde estaban.
Hay caminos imposibles, pero Dios dice, yo abro caminos en la tierra y yo abro también caminos en el mar. Donde el hombre necesita maquinaria, Dios solo necesita su palabra. Donde el hombre ve imposibilidad, Dios ve una oportunidad de mostrar su gloria. Dios siempre anda buscando personas que quieran reflejar la gloria del Señor. Dios siempre anda buscando personas para que ocurran milagros a través de ellos y la gloria del Señor sea esparcida por toda la tierra. Por eso cuando el Señor hace un milagro contigo, con tu familia, con tus hijos, tú no te puedes quedar callado. Tú tienes que hablar de lo que el Señor ha hecho. Tú tienes que hablar de los milagros que el Señor ha hecho. El Señor no es como nosotros. El Señor abre caminos donde no los hay. ¿Cuántos aquí usan GPS para llegar a algún lugar? ¿Cierto? Muchos lo usamos. Y cuando hay una ruta que está cerrada, el GPS lo que hace es mandarnos por otro lado. Con el Señor es diferente. Cuando nosotros no vemos que hay camino, que hay salida, no vemos absolutamente nada, el Señor se adelanta a nosotros y nos abre camino en la tierra árida, en la tierra seca, donde pensamos que no va a pasar nada, donde sentimos hasta aquí llegué yo. Y por eso en Isaías dice que Él abre camino en el mar. Y todos hemos pasado por estos momentos donde decimos, Señor, hasta aquí yo creo que llegué en esta situación. Señor, de aquí para adelante yo ya agoté todos los recursos, agoté todos los canales, todas las posibilidades, todos los contactos. Señor, yo creo que aquí ya no hay nada más que hacer. Momentos donde los problemas como que nos inundan, el cansancio, donde vemos las puertas aparentemente cerradas, donde vemos que la oposición es más fuerte y más grande que nosotros. Pero el Señor viene a decirte en esta mañana, yo soy el que abre caminos, yo soy el que quita obstáculos, yo soy el que hace avanzar a mi pueblo, yo soy el Dios de lo imposible, porque no hay nada imposible para el Señor. Y tú y yo vinimos en esta mañana creyendo y declarando que de lo que yo tengo necesidad, el Señor ya lo sabe. Y el Señor ya se adelantó a mi necesidad. Y el Señor ya está obrando a mi favor. Dile a la persona que tienes a tu lado, Dios todavía abre caminos. Y Dios lo mostró muchas veces a través de la palabra. Él abrió el Mar Rojo, el Jordán, hizo brotar agua de una peña. Esas son cosas sobrenaturales. ¿Para qué? Para que su pueblo no tuviera sed. Y el Señor en esta mañana nos está diciendo, yo puedo hacerlo otra vez. Y dice en Números 23:19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿El Señor dijo algo y no lo va a hacer? ¿El Señor habló una palabra y no la va a ejecutar? Yo no creo que el Señor sea así. Lo que el Señor dijo que va a hacer, lo va a hacer. Lo que el Señor dijo que va a cumplir, lo va a cumplir. ¿Cuándo? No sé. Así tus ojos no lo estén viendo, pero tú puedes tener la plena seguridad de que el Señor lo va a hacer. El Señor abre camino donde Él quiere abrir camino. Y a veces el Señor nos pone por caminos difíciles, por caminos que no son ni tranquilos, ni fáciles. A veces queremos que los caminos del Señor sean siempre una autopista, ¿cierto? Con aire acondicionado, que veamos todo despejado el panorama. Y muchas veces Dios nos pone en el mar. Y tú dices, Señor, pero ¿aquí por dónde cojo? Y a veces no es solo el mar, sino que también hay tormentas que se levantan. Y nos sentimos perdidos y nos sentimos devastados y decimos, pero yo no sé por dónde más caminar.
Pero Dios está abriendo caminos así tú y yo no los veamos. Cuando el pueblo de Israel estaba a punto de entrar a la tierra prometida, habían pasado 40 años en el desierto y estaban frente al río Jordán. Y el río se había desbordado completamente y estaba crecido y era imposible cruzarlo. Y ellos pensaban, pero si hemos llegado hasta aquí, ¿cómo un río nos va a detener después de 40 años? ¿Por qué el río no podía estar menos crecido y que lo pudiésemos cruzar? Pero la Biblia dice que era imposible cruzarlo. Y dice que cuando el Señor le dijo a Josué, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes se mojaron a la orilla del agua, dice que las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón. Los sacerdotes lo primero que hicieron fue poner los pies en el agua. ¿Qué hizo el pueblo de Israel? Seguirle creyendo al Señor. Aunque era un momento difícil, un momento que ellos no entendían por qué estaban pasando, dijeron, si el Señor nos ha traído hasta aquí, el Señor nos va a seguir ayudando. Y aquí es cuando podemos decir, Ebenezer, hasta aquí nos ha traído, nos ha ayudado el Señor, iglesia. Y hoy le podemos decir, Señor, gracias. Porque hasta aquí tú me has ayudado, hasta aquí tú me has guardado, hasta aquí tu mano me ha sostenido. ¿Por qué no le dices gracias al Señor en esta mañana? Porque te ha sostenido hasta el día de hoy. ¿Y esto qué hace parte de nuestra obediencia al Señor? El Señor nos manda que demos pequeños pasos de fe y que Él se va a encargar de los demás. A veces decimos, Señor, cuando tenga un poquito más de fe yo voy a orar, porque es que ahorita no. Señor, cuando yo tenga más comunión contigo yo voy a sacar más tiempo, Señor, para orar. Y a veces hacemos las cosas al revés. A veces nos levantamos tarde y entonces ya se nos hizo muy tarde. Entonces vas, te cepillas los dientes, tomas café, sales corriendo, llegas cansado de trabajar. ¿Y la oración dónde quedó? Es lo primero que tú y yo debemos hacer. Poner nuestro día delante del Señor. Decirle, Señor, yo te entrego este día, te entrego a mis hijos, te entrego mi empresa, te entrego mis trabajadores. Absolutamente todo. Empezar el día en la presencia del Señor es lo mejor que tú y yo podemos hacer. Y sigue diciendo la palabra del Señor que el pueblo de Israel no tuvo sed cuando los llevó por el desierto porque hizo brotar agua de la peña. Cuando uno piensa en agua, uno piensa en ríos, uno piensa en mares, uno piensa, ¿cierto? Pero uno nunca piensa que va a brotar agua pura, rica, fresca de una peña. Y eso lo hace el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor sabía que el pueblo necesitaba agua, sabía qué necesidad tenían ellos. Y el Señor sabe de qué necesidad tenemos tú y yo en esta mañana. ¿De qué necesidad? ¿Por qué necesidad hemos estado orando? ¿Por qué necesidad hemos estado clamando? ¿Por qué necesidad nos hemos presentado delante del Señor a decirle, Señor, tú sabes de qué yo tengo necesidad? Señor, tú sabes que yo necesito que me ayudes. Y el Señor no está haciendo oídos sordos a nuestra petición. Así nosotros no lo veamos. El Señor está obrando a nuestro favor. A veces le decimos, Señor, yo creo que la ayuda viene de tal persona. Señor, yo creo que la ayuda viene de tal lugar. Señor, pues aquí los dos hablando, ¿qué tal si yo esta vez no te obedezco a ti, sino que tú me obedeces a mí y lo hacemos de esta manera porque a mí me parece que de esta manera está mejor? Y es cuando el Señor nos dice, no lo voy a hacer a tu manera, lo voy a hacer a mi manera. No es como tú lo imaginas. Es como yo ya lo planeé. Por eso la Biblia dice en Efesios 3:20,
y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, dice la Biblia. Él es mucho más grande, Él es mucho más fuerte, Él es mucho más sublime de lo que tú y yo podemos imaginar o entender. Por eso dice que Él nos va a dar mucho más abundantemente de lo que está en tus planes, de lo que está en tus pensamientos. Por eso el versículo no se queda ahí, mucho más de lo que tú entiendes. ¿Por qué? Porque el Señor no se limita. El Señor, nuestro Dios, es un Dios abundante. Así que Dios abre caminos imposibles. Y si tú dices, yo siento que he estado pasando por un desierto y ya estoy cansado. Porque es normal que a veces cuando una situación se prolonga tanto, nos cansemos. Yo por eso no les voy, ay, pecadores, que ustedes no tienen fe. No. Es normal que nosotros humanamente nos cansemos, nos sintamos devastados, muchas veces defraudados y digamos, es que aquí no hay salida, yo no veo por dónde. Y la Biblia habla mucho del desierto. Y cuando nosotros pensamos en el desierto, a veces pensamos en algo negativo, en sequía, en escasez, en soledad. Pensamientos donde no hay vida. Y yo creo que muchas personas no dirían, nos vamos a ir de vacaciones al desierto, menos al desierto de Sonora, que se llama el desierto donde pasa la gente de México a Estados Unidos, que es terrible. Hay serpientes, bueno, y todas las travesías que tienen que pasar. Uno dice, no, yo no quiero ese tipo de desierto. Pero debemos entender que el desierto en la Biblia muchas veces es el lugar que Dios prepara a las personas para algo grande. Mira, si hay algo que es cierto y que yo lo puedo decir con convicción y con firmeza, es que cuán más grande es tu proceso, es tu desierto, es porque la bendición es mucho mayor de lo que tú has atravesado. De verdad. Uno puede medir el nivel de bendición que viene por el proceso también que ha estado experimentando. Moisés pasó 40 años en el desierto antes de liberar a Israel. David estuvo años huyendo en el desierto antes de convertirse en rey. Juan el Bautista fue formado en el desierto antes de preparar el camino del Señor. Incluso Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu Santo antes de comenzar su ministerio. Y aquí vemos algo importante. El problema no es pasar por el desierto. El problema de nosotros es pensar que Dios no está en el desierto. Por eso en Isaías dice, he aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá la luz, no la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Dios no nos dice, te voy a sacar del desierto. Dice, voy a abrir caminos en medio del desierto. Y el desierto es el lugar menos probable para encontrar un camino. Porque la arena se mueve por el viento, por los huracanes de tierra, los caminos desaparecen. Pero el Señor es tan poderoso que aún así, Él dice, yo voy a abrir camino en el desierto. Esto es algo poderoso. Ni siquiera en tu momento más seco, en tu momento más difícil, el Señor deja de trabajar. Uno dice, pero ¿cómo va a abrir un camino en el desierto? ¿Cómo me va a guiar en el desierto? Hay personas que viven en un desierto financiero, dicen, pero yo trabajo y no se me ve el dinero. ¿Por dónde se está yendo el dinero? Parece que el dinero no alcanza. Hay personas que viven en un desierto emocional. Están rodeadas de gente todo el tiempo, aparentemente se ríen con todo el mundo,
Pero ya cuando se encierran en su cuarto, en su habitación, sienten una soledad terrible y luchan con eso. Hay personas que viven en un desierto espiritual. Dicen, pero yo trato de orar, yo me arrodillo, pero yo no siento nada. Yo no siento deseos, yo empiezo a leer la Biblia y me quedo dormido. Y empiezo a orar y no sé qué más voy a decirle al Señor. Pero el Señor en esta mañana dice, aún en tu peor desierto, yo voy a abrir camino. En Israel, cuando alguien se perdía en el desierto, una de las cosas más peligrosas que podía hacer era caminar sin dirección, porque en el desierto no hay señales, no hay letreros, no hay agua, no hay calles, no hay guía. Pero el pueblo de Israel, sabemos que tenía una nube de día y una columna de fuego en la noche. Eso significa que aunque estaban en el desierto, no estaban perdidos, porque Dios estaba delante de ellos. Si tú estás en un desierto, tú no estás perdido, porque el Señor camina delante de ti. Y Él es el que está guiando tu camino, tus pasos, tus pensamientos. Tu destino sigue seguro, porque el que va delante de ti es más fuerte, es más alto, es más poderoso. Y a veces hay personas que cuando entran en este desierto espiritual dicen, no, yo voy a dejar de orar para cuando vuelva a sentir ganas. Yo voy a dejar de leer la Biblia para cuando yo vuelva a sentir ganas. De pronto después yo vuelvo a sentir ganas. Y entonces dejan de orar, luego dejan de leer la Biblia y luego dicen, yo creo que yo voy a dejar de servir a ver si después me dan ganas de servir otra vez. Yo voy a dejar de asistir a la iglesia porque es que ya no siento ganas. Entonces después, de pronto, pues me vuelven a dar ganas, ¿cierto? Y con pasos, miren la sutileza del diablo, porque esto lo hace el diablo. Primero, no tengo ganas de orar, no oro. Me aburre leer la Biblia, no entiendo, no leo la Biblia. Dejo de servir si estoy sirviendo. Y lo último que hago es dejar de congregar. ¿Tú crees que si haciendo todas estas cosas aún te cuesta? ¿Cómo será si damos pasos para alejarnos poco a poco de la presencia del Señor? Eso es como una persona que está en el hospital muy mal y le dicen que debe tomar ciertos medicamentos a ciertas horas y dicen, no, yo no los voy a tomar. ¿Qué va a pasar con esa persona? Se va a enfermar más, ¿cierto? Hasta va a llegar un punto que tal vez se va a morir. ¿Por qué? Por tomar las decisiones incorrectas. Y eso es lo que el Señor no quiere que tú y yo hagamos. Cuando estamos pasando por estos desiertos es cuando más necesitamos al Señor. Es cuando más tú y yo necesitamos buscar la presencia del Señor. Decirle, Señor, no importa que yo hoy no sienta, Señor, yo sé que mañana voy a sentir nuevamente tu presencia. Y lo mejor que tú y yo podemos hacer es aferrarnos a la presencia del Señor como si no hubiese un mañana. Como nuestro salvavidas en el desierto o en el mar, en las olas impetuosas, que si tú estás ahogándote y alguien te lanza un flotador, tú te agarras fuertemente de él. Y eso es lo que el Señor nos dice en esta mañana. Agárrense fuertemente de mí. ¿Qué hace un hijo cuando tiene miedo? Si está con papá y mamá, se agarra fuerte. ¿Por qué? Porque es su lugar seguro. Y así es Dios para nosotros. Dios es nuestro lugar seguro. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mío, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. ¿Estamos seguros dónde? Bajo la sombra del Omnipotente. Ese es el lugar más seguro donde tú y yo podemos hacer. El desierto no es el final, el desierto solo es una etapa.
Porque después del desierto siempre viene la tierra prometida. Solo es un lugar donde Dios te está preparando. La tierra prometida es el lugar al que vamos a llegar y es la tierra del cumplimiento del Señor. Muchas veces queremos llegar a la tierra prometida sin pasar por el desierto. Queremos bendición sin proceso, corona sin batalla. Pero Dios usa el desierto para formar nuestro carácter. Porque si Dios nos da algo sin prepararnos, no lo vamos a valorar y lo vamos a perder muy fácilmente. En el desierto, el Señor me revela su fidelidad, pero también mi fidelidad para con Dios. Si yo solo sigo al Señor, si yo solo sirvo al Señor, si yo solo adoro al Señor, cuando todo está bien, pues estamos muy mal, iglesia. Porque nuestra fidelidad al Señor no depende de que todo marche bien. Depende en que yo confío plenamente en que Él tiene todas las cosas bajo control. El Señor fue fiel con el pueblo de Israel. La Biblia dice que sus zapatos no se desgastaron, que su ropa no se envejeció, que tuvieron maná fresco todos los días, que tuvieron agua en el desierto, que tuvieron calor, que tuvieron sombra, que el Señor siempre estuvo con ellos. Tú puedes decir, pero es que yo creo que aquí no va a pasar nada más. Y a veces llevamos temporadas pasando por situaciones difíciles y decimos, yo no creo que aquí vaya a pasar nada más. Pero quiero contarte de una historia rápidamente en la Biblia, donde Dios puede cambiar absolutamente todo en una noche. El pueblo de Samaria estaba viviendo una noche, una crisis terrible. Terrible, terrible, porque la ciudad estaba sitiada por un ejército enemigo. Y la Biblia dice que la gente de Samaria no podía entrar ni salir. Y que empezaron a vender sus cosas más sagradas, más caras para poder tener alimento. El alimento en esa ciudad ya se estaba agotando, era muy difícil conseguirlo, no había comida, no había provisión, estaban asustados constantemente, no había una esperanza, ya muchos estaban pensando hasta aquí llegamos. Y la situación era tan extrema en aquel lugar, dice la Biblia, que la gente estaba hasta muriendo de hambre. Humanamente todo estaba perdido. Estaban rodeados, no había manera, ya habían intentado todo, cómo entrar, cómo salir, no se podía. Y la gente estaba desesperada, tenían hambre. Y en Segunda de Reyes 7:1, el Señor le habla al profeta y le dice, mañana a estas horas habrá abundancia en Samaria. De hecho, muchos de los enemigos de ellos se burlaban y decían, ¿cómo va? Esta gente está loca. ¿Cómo va a haber abundancia si los tenemos rodeados? Si no hay salida, si la comida es de nosotros, o sea, se burlaban de ellos porque no había posibilidad. Siempre en medio de las crisis Dios va a levantar a alguien para que te hable. Siempre Dios va a levantar a alguien para que te ayude, para que ore por ti, para que te revele lo que el Señor quiere hablarte. Y el Señor le habla al profeta y le dice, no se preocupen porque mañana a esta hora, yo quiero decirte, lo que hoy parece imposible, el Señor lo puede cambiar así. En un abrir y cerrar de ojos, porque para el Señor no hay nada imposible. Y Eliseo no tuvo miedo de decir, no, pero comida esta gente, ¿de dónde? ¿Por qué? ¿Cómo? No. Él habló lo que el Señor le dijo que tenía que hablar. Y él les habló al pueblo.
Y Dios hizo en esa misma noche que el ejército enemigo, que sus enemigos escucharan ruidos. Y los ruidos que ellos escucharon fue tan fuertes que sus oídos escuchaban como si un ejército más grande que ellos viniera a atacarlos. Y sintieron tanto miedo y tanto pavor y que salieron despavoridos. Dijeron, no, nosotros aquí no vamos a morir. Y dice la Biblia que huyeron en gran temor. Y cuando se fueron, ellos no pensaron en las provisiones, en la comida. Ellos dejaron todo y arrancaron y se fueron. Y entonces al día siguiente fue como Dios dijo que sería. Samaria pasó de la escasez a la abundancia. ¿En cuánto? En una sola noche. Porque cuando Dios dice que va a hacer algo, es porque Él lo va a hacer. Cuando Dios decide que va a intervenir, Él lo va a hacer. Porque Dios puede cambiar una situación imposible en una sola noche. Porque Dios puede cambiar en 24 horas tu situación actual de enfermedad, de escasez, de debilidad, de depresión. El Señor lo puede hacer. Porque Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. No es un Dios diferente el que hacía milagros antes. Es el mismo Dios al que tú adoramos y exaltamos. Lo que tú y yo no podemos resolver ni con nuestras fuerzas, ni en meses, ni en años, el Señor lo puede hacer en un día. El Señor lo puede hacer en una semana, en un mes. El Señor lo va a hacer cuando Él quiera hacerlo. El hecho de que tú y yo no veamos a Dios trabajando no significa que Dios no está trabajando. Dios siempre está trabajando. Está creando galaxias nuevas, está pendiente de todos nosotros. Todos somos importantes, tenemos la misma importancia delante del Señor. Cuando el Señor da una palabra, Él la cumple. Y este mensaje empezó con una palabra poderosa diciendo que el Señor lo iba a hacer otra vez. Dios no está prometiendo algo que nunca antes ha hecho. Está diciendo que el mismo que abrió caminos antes lo puede hacer otra vez. El Dios que te levantó cuando estabas caído lo puede hacer otra vez. El Dios que te sacó antes de un desierto lo puede hacer otra vez. El Señor que te sanó de tu última enfermedad lo puede hacer otra vez. El que te proveyó para el estudio de tus hijos, para el arriendo, para la casa, para el apartamento, lo puede hacer otra vez. Porque los recursos de nosotros son limitados, pero los recursos de Dios son ilimitados. Por eso Él es un Dios sobrenatural. Dile al Señor en esta mañana, Señor, hazlo otra vez. Yo no sé qué tú necesitas que el Señor haga otra vez. O yo no sé qué tú necesitas que el Señor haga en esta hora. Pero yo creo en un Dios de milagros. En un Dios que es poderoso para hacer todas las cosas. En un Dios que tiene cuidado de ti y de mí. Que conoce nuestros deseos más pequeños y nuestras preocupaciones más grandes. Que conoce cuando estamos muy, muy felices y se alegra y se ríe con nosotros. Pero también cuando estamos muy, muy tristes. Por eso la Biblia dice que Él envió al Espíritu Santo para que fuera nuestro consolador, nuestro ayudador y nuestro pronto auxilio en la tribulación. Dios sigue haciendo milagros. No importa por el momento tan difícil que tú estés pasando. Yo siempre les digo cuando predico de que todos aquí necesitamos algo de Jesús. Siempre. Más de Él, conocerle más. ¿Cierto? Que es tan importante conocer más y más de Jesús.
tener una relación íntima y cercana con Él, que nos saque tal vez de una depresión muy tenaz, ¿cierto? De momentos de soledad que sentimos que son más grandes que nosotros, de momentos de adversidad, tal vez de un problema familiar, tal vez hasta de una tos que uno dice, oiga, llevo con esta tos 3 meses y nada, hasta en eso el Señor tiene cuidado de nosotros. Como una enfermedad muy, muy grande, una leucemia, un cáncer, tantas enfermedades. Pero yo creo lo que dice la palabra, el Señor fue a la cruz del Calvario por todas mis enfermedades, por todas mis dolencias y por todos mis pecados. Porque algo que tenemos que hacer siempre es reconciliarnos con el Señor y decirle, Señor, yo te pido perdón, Señor, por mis pecados, Señor, conscientes y por mis pecados inconscientes. Así que todos necesitamos algo del Señor. Decirle, Señor, tú sabes que yo necesito que esa puerta, Señor, se abra. Señor, ayúdame a tomar esta decisión que yo no sé cómo resolverla, Dios. Tal vez tú dices, yo ya intenté con mis fuerzas, con mi inteligencia, con mis recursos, con mis manos, con mis contactos, con todo lo que tenía, pero nada funciona. Pero Dios dice que hay caminos que el hombre no puede abrir, pero Dios sí lo puede hacer. Dice en Apocalipsis 3:8, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Iglesia, cuando Dios abre una puerta, por más de que se levante quien quiera levantarse, si fue Dios quien la abrió, no se va a cerrar. No hay diablo que la cierre, no hay crítica que la cierre, no hay oposición que la cierre, no hay circunstancia que la cierre. Tal vez en esta mañana alguien necesita que Dios abra un camino en la familia, en la salud, en la vida espiritual, en la economía. Dios nos dice en esta mañana que Él sigue siendo Dios, que Él sigue estando sentado en su trono. Y lo que es imposible para ti y para mí, es posible para el Señor. Amén. ¿Por qué no te pones sobre tus pies en esta mañana y adoras el nombre del Señor y le dices, Señor, yo creo, Señor, que para ti no hay nada imposible.